Yo puedo tener un distribuidor o un mayorista que hace 7,000 puntos de volumen. Y si tú tienes un mayorista que hace 7,000 o 10,000 puntos de volumen, haces fiesta. Pero si mi mayorista, esos 7,000 o esos 10,000 puntos de volumen los hace solamente del club, a mí es una preocupación tremenda. ¿Por qué? Porque está solamente con un gran menudeo. Y si todo tu volumen lo haces porque tienes un gran menudeo, no has entendido que la gran diferencia entre un gran menudista que vende toronjas y un gran menudista que vende Herbalife es la marca. Pero no entendiste el multinivel. Y ese no es el multinivel. Y la promesa del multinivel no es esa. La promesa de marca en este negocio no es esa. ¿Cuál es realmente la promesa? La promesa es libertad. O sea, lo que yo vendo es libertad. ¿Eso es lo que yo vendo? Libertad. Libertad por una salud, libertad por una economía, libertad por un tiempo, libertad con quién asociarte, libertad en dónde trabajar. Eso es lo que yo vendo, libertad. Pero si tú te anclas detrás de una esquimera o de una licuadora en un club de nutrición, por más bueno que sea, y no entiendes que eso no es un multinivel, entonces tienes que dar pasos atrás para ir a lo básico. Y no me malinterprete aquí. Porque si alguno de ustedes dice, entonces no voy a hacer nada. Pues es igual que cuando mi hijo me decía, no voy a respirar hasta que me dé algo. No funcionan las cosas así. Lo que estoy hablando lo que trato de darles a entender con esto, es que un distribuidor, un distribuidor de cualquier compañía de multinivel, de la que sea, que no entienda lo que es el multinivel, está perdido. Porque entonces como negocio no ha entendido en qué se metió. Entonces el multinivel te permite tener un negocio con baja inversión de arranque y un enorme potencial de crecimiento. Tú vas a ganar más dinero en la medida en que traslades más producto de las bodegas a las panzas de los consumidores. Y lo vas a hacer solo o con un equipo. Pero si tú lo haces solo y tienes la capacidad para trabajar 4 horas, 5 horas o 10 horas al día, vas a tener la capacidad para atender una determinada cantidad de gente. Pero cuando tú contratas, si tú trabajas 4 horas diarias, vamos a irnos al punto más bajo, 4 horas diarias, te encargo una botella de agua. Si tú trabajas 4 horas diarias, gracias hermano, muy amable. Si tú trabajas 4 horas diarias y el día nada más tiene 24, ¿cómo le harías para tener 40 horas de trabajo? Ese es el multinivel. Ese es el multinivel. Entonces, tú tienes 4 horas de trabajo potencial y contratas a 10 personas de primera generación y cada uno de ellos trabaja 4 horas de trabajo potencial. Entonces tú por día tienes 44 horas de productividad. Pero si esas 10 personas contratan a 10 de primera generación, tienes 100 en la segunda generación, trabajando 4 horas. Entonces, por día, la eficiencia productiva de esas 111 personas son 440 horas productivas. Y si tú en 4 horas productivas pudiste desplazar 2 productos por día y ahora tienes 440 horas productivas, ¿cuántos productos por día podrás desplazar? Entonces, ese es el poder del multinivel. Explicado de manera sencilla, ese es el poder del multinivel. Y si tú ganas un porcentaje de cada una de esas cosas, es tu capacidad
de potencializar o apalancar, como le quieran llamar, tu potencial de crecimiento y tu horario de trabajo con el horario de trabajo de los demás sin perjudicar los ingresos del otro. Y ellos tienen la posibilidad de hacer lo mismo abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y esto va creciendo de una manera exponencial e impresionante. Entonces llega un momento en que entiendes por qué alguien gana tanto dinero. Y cuando uno piensa de esos tabuladores, esos chairmans que están ganando o fundadores que están ganando esas cantidades de dinero impresionantes por sus organizaciones, tienes que entender que es única y exclusivamente la capacidad que ellos tuvieron de multiplicar su tiempo por el tiempo de otras personas de manera exponencial. Sumamente sencillo. Pero alguien que tiene un gran menudeo, por más grande que sea su menudo, nunca va a salir de menudero. ¿Sí me explicó? Que merece todos mis respetos, porque si yo tengo un distribuidor que me dice, a mí no me interesa la riqueza, ni me interesa la tranquilidad, a mí me gusta este cotorreo que yo tengo aquí con mis 8 clientes y me siento feliz y realizado, les pongo música y les hago masajito y estoy contento y nada más tengo 8, pero yo no quiero tener más. Lo queremos mucho. Le mandamos besitos y todo lo que tú quieras, lo queremos mucho porque eso es lo que quiere hacer. Pero tal vez tengas algún otro que te diga, no, espérame. Yo no quiero eso para mi vida. Yo para mi vida lo que quiero es libertad económica, independencia financiera y riqueza generacional. Estamos hablando de otra cosa. Para que tú logres eso, tienes que entender el multinivel. Y entonces vas prosperando en este tipo de esquemas. Aquí tienen diferentes esquemas. Aquí tienen gente que no tiene venta directa. Y yo la voy a pasar así muy rápido para quedarme con esta al final. Al final. Yo no lo he hecho para mí. Tengo que llegar a casa a ponerme a diseñar ese tipo de cosas y yo no lo he hecho, pero usted lo puede hacer. Con el esquema de la casita, hacer este tipo de diagramas. Se los da el Excel, si no me equivoco. En computadora se hacen. Y lo que ellos hacen, Lana y Oleg hacen, es le hacen la proporción de la producción del cada mes a cada uno de sus distribuidores, a cada uno de sus tabuladores. Y entonces con eso les enseñas qué tan bien o qué tan mal está su negocio. Y ustedes pueden manejar la proporción de acuerdo que al liderazgo lo considere pertinente, de acuerdo al diagnóstico que tengan en su organización. Si ustedes lo que tienen es una debilidad de reclutamiento, pues aumentarán el BLD, el porcentaje de BLD. Si ustedes lo que tienen es una debilidad en otra área, pues encontrarán la manera de cómo mejorar las proporciones. Pero hay que hacer este tipo de cosas porque es una herramienta interesante. Ahora, con esta filmina se complementa muy bien lo que tiene que ver con el entrenamiento de la casita. Ahora sí, vámonos al... El entrenamiento original, aquí estamos ya. Ok. Entonces se supone que una vez comprendido eso, estamos cubriendo estas 3 etapas, estas 4 etapas, junto con el canal central, y pasamos a esto que es muy sencillo, el plan de asociado mayorista. Ustedes lo conocen, no me voy a pasar mucho con ello, mañana lo voy a platicar con más calma. El plan de mayoristas a EMA, que es muy importante. Uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional es la falta de nuevos equipos del mundo activo. La cantidad de equipos del mundo activo que se van calificando cada mes son pocos. Entonces necesitamos que no sean los mismos que están recalificando, sino que se califique gente nueva. Y hay un boquete ahí que hay que resolver. Y luego tenemos en el siguiente cuadrante la participación de grandes eventos y promociones. El próximo gran evento que tenemos a nivel aquí es el fin de semana de liderazgo. Aquí en junio. En junio tenemos de oradora
Gabriel y Emma Sandoval, fantástico, los dos chaparritos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar como locos, corregir la productividad, aumentar la cantidad de mayoristas calificados, que la gente califique para todas las promociones para estar en el fin de semana de liderazgo. Importantísimo. Esta parte me encantó, lo que hace Humberto aquí atrás, en su salón, cómo conviven los presidentes, cómo se hace esa convivencia, ese estrechar o lazos de amistad y de unión entre todos ellos o entre todos ustedes para encontrar las mejores maneras de llevar a nuestra gente a un mejor lugar. Es fantástico. Un aplauso muy fuerte para todos ellos. Y bueno, una vez comprendido, este mapa está claro. ¿Sí queda claro? Mañana lo van a escuchar 2 veces más. No tan detallado o tan calmado como el día de hoy, pero lo van a escuchar. Y muchas de las cosas que yo voy diciendo el día de hoy van a tener más sentido el día de mañana. Porque hoy va a llegar usted a su casa, va a revisar notas y le van a caer algunos 20. Entonces la almohada es una muy buena consejera. Y lo que va a suceder durante el transcurso de la tarde-noche va a empezar a darle más sentido a todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Pero si alguien tiene alguna duda en esta parte, es el momento de decirlo. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Fantástico. Dime. Así es. Porque ese es un problema que nosotros en nuestra región tenemos. Mañana en la mañana, ¿tú eres tabulador? Que mañana en la mañana yo con el equipo tabulador voy a hablar de métricas de negocio sano para tabuladores. Lo voy a hablar mañana en la mañana. Y entonces veremos que hay ciertos parámetros que uno tiene que controlar, aparte de muchos más, pero esos 4 o 5 tienen que ver con la idea o la estrategia o el planteamiento de Leon Weisman. Y son básicamente cuántos mayoristas tienes en 3 generaciones, cuántos de ellos ponen puntos de volumen, cuál es el promedio de volumen por mayorista, la velocidad de crecimiento de organización. Son los 4 parámetros que te plantea Leon Weisman. Yo tengo otros 2 parámetros más, que es la eficiencia de conversión, que lo manejamos mucho, es con cuántas personas tienes que hablar para ser un distribuidor, con cuántos tienes que hablar para ser un mayorista, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuánto es tu factor de conversión de mayoristas a tabuladores. Pero esos 4 parámetros básicos son muy importantes. También puedes medir, que lo hablaremos el día de mañana con los tabuladores, también puedes medir la cantidad de asociados que tu tabulador está poniendo por mes en primera generación, cuántos mayoristas hace él de primera generación, para poder trabajar con cada uno de tus líderes y decirle dónde está realmente su boquete. O sea, cada uno de nosotros tiene algo que ocupa cambiar. Si no tuviéramos nada que cambiar, todos fuéramos chairmans, pero no somos chairmans. Entonces, obviamente tenemos una deficiencia en alguna área que tenemos que resolver. Y a veces ni siquiera es numérica. A veces ni siquiera es numérica, es actitudinal. Y el cambio realmente es en tu personalidad o en tu actitud la que tienes que cambiar. Pero bueno, mañana lo trataré de explicar eso con mayor detalle. ¿Alguna? Dime. Nomás resto que no te van a escuchar. Por eso está en el centro. Claro, por eso está en el centro. Porque ese es como el eje de una rueda. El eje de una rueda. Si tú no tienes un eje, tu rueda no sirve de nada. O es como el cigüeñal de un carro, o es el tubo que conduce a algo, o el hilo conductor que conduce a algo. Es cierto que hay mucha gente que deja de lado los principios para llenar los bolsillos. Eso sí es cierto, eso es en todas partes. Por eso al principio de mi charla, yo les expliqué que hay muchas personas en
me puedo quitar eso y un poquito de eso. Hay muchas personas aquí estoy ya. Hay muchas personas que dicen, es que la iglesia está en decadencia. Es que las religiones no sirven. Es que los políticos, la política es una, perdónenme la expresión, discúlpenme la expresión. Es que la política es los políticos son una mierda, no sirven para nada. Y usan expresiones de ese tipo. ¿Por qué? Porque alguien les hizo una triquiñuela. Pero eso es decir, opinar de esa manera es tan inocente, por no decirlo de otra manera, como aquel que le va mal en un matrimonio y piensa que todos los hombres son iguales. ¿O no? O al revés, ¿no? O al revés, pasa por una mala experiencia con una novia o con una esposa y piensa que todas las mujeres son iguales, y eso no es cierto. Igual que la política, como les explicaba al principio, la política es importante para la construcción de una nación. Las religiones, no importa cuál sea la religión, son importantes para construir la moral de un pueblo. La educación es importante para contrarrestar la ignorancia y la hipocresía. Es importante hacer ese tipo de cosas. La educación es un arma extraordinaria. Pero si uno piensa en la educación y al pensar en la educación piensa en el Baster Gordillo, tienen esa opinión. Pero no significa que la educación sea mala. Si en el caso de la banca privada uno pensara que todos los banqueros son marranos capitalistas que nada más quieren engordar sus arcas, pues eso no es cierto. Hay gente íntegra, hay gente honesta en todas las áreas. Y la banca es importante, desde los fenicios. Toda esa gente que construyó los primeros grandes comerciantes tenían bancas de apalancamiento y siempre fueron importantes. Nuestra banca es importante. Pero esos mendigos cobran muchos intereses. Bueno, eso tiene que ver con otra cosa, pero no significa que la banca no sea importante. Con todos estos ejemplos pretendo contestar de que probablemente habrá gente inmoral, ilegal y absurda en el clero, en la política, en la educación, en la banca y en cualquier área. Pero también hay gente buena. El espacio que deja de ocupar el bien, lo ocupa el mal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es educar y formar. Educar y formar. Y mientras más tiempo le dediquemos a la educación, a la formación de nuestra gente, tal vez no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana con eso. Pero vas a tener un negocio que vas a poder heredarle a tus hijos con la mente, con la frente en alto. Y te vas a tardar un poco más, como nos hemos tardado muchos de nosotros. O sea, lo de estos equipos de presidente y nuestro chairman no se cocinó de la noche a la mañana. Fueron horas y de trabajo, días de sacrificio. Se hicieron de esa manera. Pero el marrano aquel que está colgado de la ventana me hizo esto. Probablemente sí, no te voy a decir que no. En todas partes hay cochis trompudos. Y como decía mi dulce abuelita, perro que dio en tragar huevos aunque le rompan el hocico. Pero eso no significa que también haya otros que no lo hacen. Entonces concéntrate en lo positivo y entiende el proceso de otros como un proceso. Decía el maestro Stephen Covey, que cómo me pesó que muriera ese hombre, por cierto. Decía el maestro Stephen Covey que en el continuum de la madurez, o sea, el proceso de madurez es un continuum. Un continuum. Y en el continuum de la madurez, todos estamos en alguna parte
entre el totalmente inmaduro y el totalmente maduro. Y todos estamos en alguna parte de ese proceso. Es decir, todos los que estamos en esta sala, incluyendo los que tengan mayor jerarquía, somos individuos en proceso de formación. No somos artículo terminado, somos individuos en proceso de formación. Algunos con más o menos defectos en tal o cual área, pero al final de cuentas lo importante es entender eso. En algún grupo en el que uno trabaja, te dicen que tú eres como una piedra en bruto y tienes que aprender a pulir tu piedra, pero no andas puliendo la piedra de otra gente. Tú encárgate de pulir tu piedra, no la de los demás, ¿no? Y es muy cierto. Es muy cierto. Tú asegúrate de que tú eres un individuo íntegro. Y enséñale a tu gente a ser íntegra. Y mientras más educación, formación, inspiración y ejemplo les des, ellos van a hacer lo mismo que tú. Y entonces poco a poco te darás cuenta que le vamos ganando la batalla a ese fenómeno nefasto de la falta de integridad. Pero esa es una cosa. Cuando traicionaron a Sócrates, ya había falta de integridad. Y fue hace miles de años. Cuando traicionaron a Jesús, ya había falta de integridad. Y todo el mundo pensaba en ese entonces, yo quisiera escuchar la charla de los apóstoles pensando, ¿qué hacemos para que no haya gente así en nuestro grupo? Pero cada vez que contratas a 12, te sale un Judas. ¿No? Pregunten, amigos, esta oportunidad que nos presta Humberto de trabajar así no se da en otra parte. En otro lugar yo no puedo parar la charla y decir, a ver, hey, pregúntame, chatos, pregúntame algo de esto. Porque es lo importante, que ahorita quede claro. Eso no se puede hacer en otros lugares, donde hay una agenda y hay viene un orador antes que yo, después que yo, y hay que respetarla. Aquí él me ha permitido el honor de tener la agenda abierta para aclarar todo lo que tenga que aclarar. Yo me les estoy poniendo a ustedes de pechito. Yo les digo, a mí díganme qué, y yo les digo. A mí me preguntan dónde les quedó duda. Ahora, si no tienen ninguna duda de esto, bueno, entonces me voy al siguiente nivel de complejidad y me subo a lo que sigue. Sí. No. Es sumado a. De hecho, ya quité mañana lo voy a explicar. Y ya quité la imagen. Pero donde viene la imagen de los clientes nuevos, ahí viene también un apartado donde dice clientes de club. Porque cuentan en tu volumen personal. No, de ninguna manera. Sería un suicidio. El 80% del volumen de México se mueve por club de nutrición, por Dios. Pero sí, fíjate, no sé si Humberto sepa ese dato, yo no lo sé. Yo creo que lo debe saber mejor que yo y si me lo puede decir, lo dirá. ¿Cuántos millones de puntos de volumen movemos en el trimestre que podemos hablar? De este trimestre todavía no podemos hablar, pero lo anterior, ¿podemos hablar de eso o no? Bueno, vamos a suponer, como ejemplo, que ya hemos movido 10 millones de puntos de volumen, que no es así, pero vamos a hablar de eso. Y de esos 10 millones de puntos de volumen, movimos 8 millones de puntos de volumen con puro club. Lo que yo te estoy diciendo es que a esos 8 millones de puntos de volumen que movimos por club, le sumes otros 8 millones con volumen de producto cerrado. Esa es la idea. No es sustituir, es agregar, es sumar a tu negocio. O sea, si tú tienes un club que tengas 30, 40 o 50 consumos, fantástico. Si tú sigues invitando, sigues llenando tu engargolado, sigues haciendo tus fiestas del club, tus fiestas del cliente, todo el proceso que normalmente hacemos todos, porque yo hago lo mismo en mi ciudad. No, yo no me metí a hablar de herramientas porque prometí que no lo iba a hacer a mí mismo y al grupo, pero solamente lo comento. Entonces, de ninguna manera.
Entonces la propuesta es, si con lo que tú estás haciendo con tu club de nutrición estás moviendo 4,000 puntos de volumen, ¿por qué no mueves 8? Pero ¿cómo? Tendría que invitar el doble, tendría que hacer el doble. No, 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 no. Tendrías que ampliar tu visión al doble, que es diferente. Amplificar la visión y abrirla en gran angular como los lentes. Y entonces, con esa visión panorámica te das cuenta de que hay mucho más negocio que únicamente Club de Nutrición, siendo Club de Nutrición nuestra herramienta primordial. ¿Qué pregunta tan interesante? ¿Qué pregunta tan interesante? ¿Por qué una persona no pasa del equipo millonario al presidente? ¿O por qué una persona no pasa del equipo del Geta Millonario? ¿O por qué nosotros no pasamos del presidente al chairman? Es obvio que no hemos aprendido a manejar más cosas al mismo tiempo. Así de simple. Hay alguna habilidad que todavía no tenemos. Entonces, el trabajo del tabulador es un trabajo donde te acostumbras a manejar tu negocio en varias pistas de circo al mismo tiempo. Y no dices, esto sí, pero mejor esto no. Y esto le puedo dedicar menos tiempo, o me voy a concentrar nada más en esto. No, te concentras en todo. En todo. Tanto promueves los dispensadores de agua, como promueves las básculas, como promueves las vacaciones, las escapadas, y promueves las vacaciones nacionales, promueves todo. Y cada una de esas partes tiene una manera de cómo hacerse, que no forma parte del tema del día de hoy, pero hay algunos expertos que nos dicen que la mejor manera de planear tu éxito es primero identificar a los líderes de tu organización. Identificas a los líderes. Y luego identificas cuántos líderes tiene ese líder. Y te vas a dar cuenta que hay organizaciones que no tienen líder, aunque sean equipos del presidente. Y entonces tú tienes que entrar a fortalecer el liderazgo. Pero si tú te das cuenta que tienes una organización que no tiene tabulador y hay una octava generación que tiene un potencial de crecimiento extraordinario, ¡pum!, desarrollas el liderazgo de ese potencial de crecimiento extraordinario. O sea, no importa dónde esté. Hay gente que te dice, no, nada más trabaja con tus 3 líneas de pago, y el desarrollo del negocio a profundidad, ¿dónde quedó? Si tú desarrollas un negocio a profundidad y haces profundas las raíces de tu negocio se vuelve más sólido. O sea, no es solamente amplitud, sino también hay que darle profundidad. Entonces hay que detectar el liderazgo, y hay que detectar donde no hay liderazgo. Donde no hay liderazgo. Y hay que ser honestos con esto, sin el ánimo, bajo ninguna circunstancia, de descalificar a nadie. Pero tú como líder te das cuenta en tu organización dónde ocupas ir, donde tú ocupas ir a fortalecer el liderazgo de ese grupo, porque no hay líder, o porque el líder se perdió, o perdió la brújula, y tú tienes que ir a hacerlo. Entonces vas descubriendo y te vas a dar cuenta que te vas a pegar una friega porque tienes que andar haciendo muchas cosas, siempre fortaleciendo tu desarrollo de negocio local, que es el que te va a permitir trabajar con el negocio a distancia, entendiéndose como negocio a distancia aquel que sea más de 3 horas de manejar para estar en una reunión. Si tú tienes un lugar a 3 horas de distancia de tu casa donde puedas ir a una reunión y regresar, ese no es un negocio a distancia. No, 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 no. O sea, hay un libro
como feo con los libros, ¿no? Pero es muy interesante. Hay un libro que se llama 6 cifras, 6 meses. El autor se llama Clay Stevens. Y es muy interesante. El tipo te dice que en la etapa de todo triunfador de multinivel hay 3 etapas. Una primera etapa, que es la desarrollese a sí mismo, desarrollo personal. Hay otra etapa de desarrolla tu equipo y otra etapa de desarrolla tu liderazgo. Son 3 etapas. Entonces tú no te brincas de una etapa a otra. Si tú quieres desarrollar tu liderazgo sin haberte desarrollado personalmente, estás frito. Si tú quieres desarrollar un liderazgo sin tener un equipo, también estás frito. Entonces primero es la primera etapa de desarrollese usted. Y en esa primera etapa es lo que decíamos hace rato, de identifica tus cualidades, identifica tus habilidades, tus limitantes, aprende lo que no sabes y todo ese tipo de cosas para poder fortalecerte como ser humano. Y entonces te empiezas a construir a ti mismo. Y en esa fase de construirte a tú mismo, ¿cómo vas a trabajar las proporciones? Bueno, pues si no tienes organización, probablemente, y no tienes negocio, probablemente tendrás que tener una proporción de volumen adquirido personalmente muy similar al de volumen en línea descendente, porque necesitas vender para meterlo en tu bolsillo. Porque si tú contratas a alguien el día de hoy y lo haces constructor del éxito, vas a ganar el 8% en supuesto que seas mayorista hasta el siguiente mes. Pero con lo que tú ganas dinero inmediatamente es con tu venta directa. Entonces no estamos diciendo que no sea importante la venta directa. Lo que estamos diciendo es que si con este grupo, no con el otro grupo, con este grupo, lo que estamos diciendo es que si ustedes quieren pasar al siguiente nivel, tienen que tener organización. Tienen que tener un patrocinio masivo, un patrocinio intenso, un patrocinio dirigido, con intención, perfectamente bien calculado, para que entonces tu organización vaya creciendo y puedan crecer tus regalías. Si no, seguirán eternamente en el mismo equipo tabulador. Entonces las proporciones son diferentes dependiendo de tu nivel de evolución. Las proporciones son diferentes dependiendo de tus necesidades, pero eso es cuestión de liderazgo local que se sienta con sus tabuladores. Otra manera, que no he llegado a esto, ahorita voy a llegar a eso, porque está incluido dentro de esto, es cómo trabajas con tu gente. O sea, cómo trabajas con tu gente. Sí es cierto que es importante detectar los líderes y fortalecerlos. Es importante detectar qué organización no tiene liderazgo y fortalecerla. Es importante apoyarte en tu línea ascendente, que tenga un nivel superior al tuyo para fortalecer tu liderazgo. Todo eso es importante. Pero ahorita de lo que voy a hablar, o sea, lo que sigue ahorita en esto, tiene que ver con el crecimiento personal y el desarrollo de organizaciones. Es lo que voy a hablar en este momento, que creo que va a responder muchas de las cosas que me estás preguntando. Next. Vámonos. Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante para poder avanzar. ¿Les parece bien? Esto no es desperdicio, porque las preguntas con respuesta son enseñanza, son aprendizaje. Y hay que ponerle muchísima atención. ¿Esto es algo que ustedes saben? ¿Eres tú? ¿Saben una cosa que hacen los japoneses que a mí me gusta? Y le iba a decir a Humberto, pero es difícil con tanta gente. En una caja, antes de entrar al evento, depositan todos sus celulares. Jim Rohn decía, donde quiera que usted esté ahí. Se puede haber ido accidentalmente. Yo creo y confío que fue accidentalmente. Lo estoy seguro que sí. Pero ese es un problema que se nos presenta muy comúnmente en las sesiones, en las reuniones. Incluso ves a muchos líderes, que no es el caso el día de hoy. Yo creo que Humberto hizo una instrucción correcta antes de entrar. Y los muchachos acataron la instrucción correcta antes de entrar. Entonces vamos a disciplinarnos y dejar el escenario y poner atención y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y fue muy padre, pero es muy común encontrarse a la gente texteando por abajo de la mesa, ¿no? Entonces, cuando tú estás trabajando aquí enfrente, los ves a todos.
el que se está sacando unos mocos, el que se está rascando. Aquí los ves a todos. El que se está comiendo otra barrita. Ah, no, hombre.